Estamos en Estados Unidos con David Alandete porque estamos conversando sobre el Nobel que no fue. ¡Claro! El Nobel de la Paz que no le llegó a Donald Trump, sino que lo recibió María Corina Machado. Pero también en el análisis, en el doble clic que hemos realizado a esto, hemos dicho, claro, no responde a lo que el comité esperaría de una persona o un agente de paz. Pero hay resultados que podrían a lo mejor hacerlo ilusionarse con ganarlo el año 2026. Entre ellos, por ejemplo, lo que está ocurriendo este fin de semana en Medio Oriente. El acuerdo de primera fase de paz y alto el fuego entre Hamas e Israel. Claro, con la liberación de los rehenes. Y imagínense que es tal su fe en esto que se va a Egipto y Jerusalén durante el fin de semana Donald Trump, David. Sí, está preparando en este momento su viaje el presidente Trump. Hoy tiene ese chequeo médico, va a estar en el hospital Walter Reed, sale de aquí en unos momentos. Después va a descansar esta noche y mañana sábado tendría su partida hacia Sharm el Sheikh, la ciudad egipcia en la que le van a esperar los mediadores para la firma formal, porque ya está firmado, pero la formalización de ese acuerdo. Y de ahí tiene previsto viajar hasta Israel y en Israel verse primero con familiares supervivientes y también familiares de fallecidos de los ataques terroristas de Hamas en 2023 y después dirigirse a la Knesset, al Parlamento israelí. Él quiere estar implicado en todo esto. En la conversación que tuvimos ayer con funcionarios aquí en la Casa Blanca, en que nos explicaron el sprint final que se dio para lograr este acuerdo de paz, nos decían que el presidente estaba incluso al teléfono a las 2 de la madrugada aquí en Washington, inmiscuido con todo. Incluso vimos ese momento en el que estaba en una mesa redonda aquí en la residencia de la Casa Blanca y Marco Rubio le dio ese papel en el que le decía que estaba muy cerca. Estaba implicado constantemente. Y ahora él quiere estar allí en persona, pues para recibir claramente, lógicamente, el mérito, ¿no?, que él considera que merece, ¿no?, con esto. Ahora, fíjense que él lo que está intentando es salir del problema de Oriente Medio porque tiene un gran pendiente. Donald Trump hace un mes y medio dijo que en 2 semanas se iba a conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. Y no se consiguió la paz entre Rusia. No solo eso, cambió el discurso y pasó de incluso decir que, bueno, Ucrania a lo mejor tiene que darle parte del territorio que Rusia ya había conquistado, ¿no es cierto? O consolidar la posesión rusa en Crimea, flexibilizar sus posturas a un cambio de discurso 2 semanas después, cuando se dio cuenta que Putin no estaba retroalimentando la negociación de la manera que él esperaba, y termina diciendo, bueno, entonces quizás vamos a apoyar a Ucrania para defender todo su territorio y terminar con todo su territorio integralmente tal cual como era antes de este conflicto. Entonces, tiene también desafíos pendientes Donald Trump. No, tiene desafíos pendientes, pensó que le iba a ser más fácil, yo me imagino. Bueno, en campaña decía que iba a terminar la guerra en 2 días. Y se la ha hecho cuesta arriba. No era tan cercano quizá a Vladimir Putin como él pensaba. Esa es la clave. Esa es la clave. Él consideraba que Putin iba a ser más fácil de convencer. A ver, hay una cosa clara. Donald Trump, aunque no lo parezca, Donald Trump y Netanyahu han estado distanciados, ¿eh? Donald Trump no le perdona todavía a Benjamin Netanyahu que fuera de los primeros en felicitar a Biden cuando ganó las elecciones en 2020, mientras Trump denunciaba fraude. Claro. Las relaciones con Netanyahu, la imagen que distribuyeron de Netanyahu con el teléfono pidiendo disculpas a Qatar mientras Trump le sujetaba el teléfono en el despacho Oval, es una humillación a Netanyahu. Pero ha tenido que... Es que Israel depende completamente de Estados Unidos en armamento y en ayudas. Quien no depende de Estados Unidos porque ya está sometido a todas las sanciones posibles es Putin. Claro. Putin no le debe nada a Trump y Trump, que sepamos, no le debe tampoco nada a Putin. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que en una bilateral con Macron que tuvo, Trump dijo: pensé que nuestra relación con Putin era mejor, pero estaba como decepcionado, como quien... No sé, como quien estaba enamorado y ha estado desencantado, ¿no? Realmente no ha estado a la altura de lo que él esperaba Putin después de haberle traído, haberle puesto la alfombra roja en Alaska, todo lo demás. Claro. Y está molesto con Putin, claramente. Eso explica
el giro que ha tenido. Eso explica que ahora diga que Ucrania puede, como decía José María, recuperar todo el territorio invadido, ¿no? Pero claro, yo creo que claro. ese va a ser un acuerdo que se le va a resistir muchísimo más. Oye, pero aquí lo más interesante, en toda esta chimuchina que hemos visto, es que hoy día, tú decías, Repe, antes de irnos a la pausa, yo creo que él sabía que no lo iba a ganar. Yo creo que había esperanza en la Casa Blanca que se lo podían dar. Porque Trump muchas veces que se ha enfrentado a escenarios complejos o adversos, ha sido la fuerza de sus bases, de su retórica, de su estructura comunicacional, la que ha terminado imponiéndose. No se nos olvide que es un candidato que tiene una condena en un juicio penal, 2 condenas en juicios civiles, ¿ya? O sea, que podría haber estado preso y que al final es su aparataje comunicacional, su campaña, la capacidad de construir una mayoría nacional, la que hace además que la Fiscalía haya terminado desestimando todas las otras causas pendientes en las que Trump también estaba formalizado, llevándolo a términos chilenos, no eso acusado sería en Estados Unidos, pero formalizado en nuestro sistema penal chileno. Entonces, él a lo mejor en su fuero interno, no sé David si tú lo compartes, a lo mejor en algún momento creyó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Cuando firmo este acuerdo de paz, cuando lo comunico, ahí David, cuéntanos la historia de cuando llega Marco Rubio y qué es lo que les dice a usted, el asesor de comunicaciones que estaban ahí mirando el acuerdo. Yo creo que él a lo mejor sí creyó que se iba a ganar el premio Nobel. Yo creo que entonces es muy ingenuo. Yo creo que es muy ingenuo. O se cree muy poderoso. O se cree más poderoso de lo que es. Puede ser, yo no sé qué opinas tú, David, porque a esta altura ya los corresponsales de la Casa Blanca le conocen hasta el perfil psicológico al presidente Trump. Yo creo que él está... Es muy importante ver cómo se ven las cosas, ya no desde fuera, sino desde la Casa Blanca. Y desde la Casa Blanca hay una sensación de que Trump está siendo reivindicado. Él lleva esta gorra, a veces, que pone Trump tenía razón sobre todo, ¿no? Que esto ya es... Esto de llevar una gorra con tu apellido y diciendo que tienes razón sobre todo. Claro. Y lo dijo. Y en el discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas también lo dijo. Habló de la gorra, de hecho. Dijo, yo tengo una gorra que pone Trump tiene razón sobre todo, es la gorra que más se vende. Bueno, ya sabéis, las exageraciones típicas de Trump. Pero yo creo que él se está sintiendo reivindicado. Él cree que en su primer mandato se hizo una injusticia enorme con esto de la trama rusa, los 2 impeachments y todo lo demás. Y lo que cree es que ahora el mundo está viendo de verdad al Trump sin filtros, ¿no? Entonces, muchas de sus medidas son populares aquí en Estados Unidos. Os resumo algunas. El cierre migratorio, el cierre de la frontera es popular. Es algo que la gente quiere. Los aranceles no son tan impopulares como la gente piensa afuera, porque las restricciones migratorias a la inmigración, incluso legal, también esto de tener que pagar ahora $100.000, $1 millón por un visado, también es popular. Impedir el acceso de personas transgénero a los deportes femeninos es muy popular. Entonces, la aprobación en uno de los últimos sondeos de Trump llegó al 57% en uno de ellos, cosa que es muy grande. Entonces, yo creo que ellos están, como se dice aquí, en un high, están muy arriba, y él... Yo sí que creo que de verdad la reacción de Stephen Chung, su director de comunicaciones esta mañana, bastante imprudente me parece a mí, porque decir, bueno, María Corina Machado, que está en el exilio interno, que está reprimida, que su familia acosada, y decir, bueno, se ha premiado la política. Esto demuestra que están enfadados no porque María Corina Machado lo haya obtenido, sino porque no se lo han dado a Trump y que de verdad pensaban que, bueno, en este momento... También ellos piensan que el discurso de Trump en Naciones Unidas fue uno de los mejores discursos que nunca... Se está viviendo un poco en una burbuja en este momento de la Casa Blanca, ¿no? Por eso yo Porque digo lo están endiosando. que creo que adentro de la Casa Blanca en serio creían que Trump se iba a ganar el premio Nobel de la Paz. Pero ojo, José María. ¿Creen que está pasando lo mismo que con Ronald Reagan? A ver, José María, tú eres joven, pero el Ronald Reagan en los años 80 la gente se burlaba de él, pensaba que era un secundario, un cowboy que iba por ahí bombardeando, estos discursos que daba. Y luego, a lo largo de los años, en Estados Unidos, la figura de Reagan es sacrosanta. Hasta Barack Obama ponía a Reagan como ejemplo de lo que un presidente podía y debía ser, optimista. Bueno, pero cuando Reagan llegó, vamos, era ridículo para mucha gente, ¿no? ¿Cómo va un secundario de Hollywood a estar aquí? Entonces, yo pienso que con Trump va a pasar lo mismo, hombre. Claro, pero que además
Ronald Reagan, hay que decirlo, fue un presidente súper conservador y muy liberal en lo económico. Digamos, hizo match con Margaret Thatcher, pero presionaron uno de los grandes méritos que se le reconoce también a Ronald Reagan fue también de presionar al bloque soviético, digamos, a tal punto que fue parte del descalabro que finalmente ocurrió en Europa del Este. Entonces, ahí a Reagan se le reconoce mucho ese mérito, digamos, como quizás el de la estocada final en la Guerra Fría. Pero, totalmente. Claro, entonces, por eso también es un referente. Quizás Trump esté buscando más o menos lo mismo. Sí, pero Sí. lo que dice David es un punto. O sea, a mí me tocó el primer semestre estar en este gobierno que se instalaba y que venía con esa hambre de reivindicación. Y que además uno siente que no hay pudor. Es decir, están dispuestos a mostrarse tal cual son. Y que el mundo juzgue tal cual son, no seguir las normas políticas, ¿no es cierto? Pero también es cierto que ellos viven, a veces tú sientes que viven en una realidad paralela. Que no perciben cómo el resto los ve. El círculo de hierro. O que no perciben el juego en el que están involucrados. Porque el Nobel también es un juego en el que estás involucrado. Hay una forma que históricamente ha votado el Nobel. Hay un perfil que históricamente ha votado el Nobel. Entonces a lo mejor, si ellos quisieran seguir el juego, dirían: presidente, nos vamos a poner más diplomáticos en los discursos en esta época, vamos a darle un poco más de grandilocuencia, vamos a hablar un poco más de paz y vamos a seguir un poco ese libreto para que usted se gane el Nobel. No. Si usted me quiere dar el Nobel, me lo tiene que dar como soy. Y ellos creen que el Nobel iba a estar dispuesto, y no tengo duda, David, que siguen creyendo que el 2026 el Nobel puede estar dispuesto a decir: a pesar de que usted es un personaje atípico, sus hechos hablan por usted.